Los errores sintácticos y de redacción son el talón de Aquiles de todo escritor principiante. Pueden llegar a afectar la historia que están contando. Yo soy Cecilia y si quieres aprender a detectar y a eliminar estos errores, quédate en este video que yo te lo cuento. Así que completamente relajados, vámonos por una tacita de café, una infusión, una tacita de té, un juguito, lo que ustedes quieran y pónganse muy cómodos porque vamos al video. El error de redundancia. ¿En qué consiste? Consiste en la repetición excesiva de varias palabras con el propósito de comunicar o de transmitir una idea. En este caso vamos a ver dos ejemplos de redundancia. En el bosque habitan dos especies diferentes de samia. Esa es la frase incorrecta. Y la frase correcta, en el bosque habitan dos especies de samia. ¿Qué es lo que nosotros hemos eliminado? La palabra diferentes, porque al decir especies ya nos estamos refiriendo o estamos aludiendo de que una especie es diferente de la otra. Y en el caso de la segunda oración, hasta el presente se conocen las características físicas de dos maderas nativas. La frase incorrecta con error de redundancia. La frase correcta sin error se conocen las características físicas de dos maderas nativas. ¿Qué es lo que ha sido eliminado para quitar el error de redundancia hasta el presente? Porque es innecesario. El segundo error es el uso incorrecto del gerundio. ¿Pero qué es el gerundio? El gerundio es una forma no personal del verbo que hace uso de una forma personal del otro verbo con el que se usa. ¿Qué nos indica? Nos indica que una acción se está realizando o se está llevando a cabo en ese momento. En definitiva, que es una acción sincrónica. Vamos a observar este ejemplo. Dice, Cecilia leía mientras estaba subrayando el libro. Tenemos el verbo principal, que en este caso es el verbo ser o estar, ¿verdad? El verbo estar, y tenemos el verbo subrayar en la modalidad de gerundio, que en este caso dice subrayando, ¿ok? Por lo tanto, está correctamente conjugado. Pero si nosotros escribimos de la siguiente manera, Cecilia caminaba leyendo y escuchando música. Tenemos, en este caso, leyendo y escuchando, que se encuentran sin verbo. Es un uso excesivo del gerundio, pero si yo escribo de la siguiente manera, lo estaré haciendo de manera correcta. Cecilia caminaba, leía y escuchaba música. Bien, en el caso del uso correcto e incorrecto del gerundio, vamos a ver tres ejemplos en donde se ha puesto el ejemplo incorrecto y la forma correcta de escritura. Empecé la carrera a los 17 años, acabando 5 años después. En este caso no tenemos el verbo auxiliar antes de la terminación ando yendo que corresponde al gerundio. Y lo correcto en este caso sería, empecé la carrera a los 17 años y la terminé 5 años después. Hemos utilizado el conector lógico y, o la conjunción copulativa y hemos usado el verbo en pasado, en pretérito indefinido. Cuando se emplea el gerundio referido a un sujeto inanimado, se ha comprado una moto teniendo muchos adornos, ¿verdad? En este caso tenemos también el verbo teniendo, que está en gerundio, en el ando, yendo, pero no tiene el verbo antecedente, es decir, el verbo auxiliar, ¿sí? Y el gerundio se refiere a un sujeto inanimado, como en este caso la moto. Entonces, la escritura correcta sería, se ha comprado una moto que tiene muchos adornos. Tenemos que la forma de redactar correcta sería a través del relativo que y de la conjugación del verbo en presente del indicativo. En el tercer lugar tenemos cuando la acción expresada por el gerundio es permanente. Se solicita un redactor dominando 3 idiomas. Se solicita un redactor que domine los 3 idiomas. También tenemos que la forma de corregir va por el lado del relativo que y del verbo en presente del indicativo, el verbo dominar. Error que he podido detectar es que muchos escritores confunden la poesía con la prosa.
Y tenemos que recordar que son dos géneros completamente diferentes o dos formas de hacer literatura. En el género de la poesía encontramos la rima por un lado y la musicalidad por otro lado. Ahora, no obligatoriamente tiene que darse esto en el cuento o en la novela, ¿no? Normalmente sí hay una cierta musicalidad para que agrade al lector, pero no necesariamente la rima. De hecho, no está correcto. Vamos a ver unos ejemplos de cómo luce este exceso de rima en el género de la prosa. En este ejemplo vamos a observar cómo las palabras que riman de manera excesiva ocasionan una molestia al lector. La frase dice lo siguiente: a la luz de la luna, la muchacha observó cómo se desplazaban las nubes una a una y se dedicaban a esconder a la luna. Una a una fueron avanzando a veces rápidamente y a veces lentamente desde donde ella observaba. Vemos que hay palabras que riman unas con otras. Por ejemplo, luna rima con una a una, desplazaban rima con observaban, ¿verdad? Y rápidamente y lentamente son muy similares. Entonces, esta excesiva sonoridad, esta excesiva rima, como les decía, ocasiona molestias al lector. Y obviamente no es un texto agradable de leer. El narrador es uno de los elementos clave de los cuentos o de las novelas. Nosotros sabemos si un texto está bien escrito siempre y cuando haya una congruencia con el narrador, es decir, si haya una continuidad. Esto no quiere decir que toda la novela tenga que estar escrita con el mismo tipo de narrador, es decir, con un narrador omnisciente o con un narrador testigo, ¿verdad? O con un narrador personaje o protagonista. No, no quiere decir eso, pero no podemos hacer cambios abruptos de narrador de un momento para otro sin una previa anticipación al lector. A esto es a lo que yo llamo un error en la elaboración del narrador de un cuento o de una novela. Veamos un ejemplo. En la primera oración tenemos el pretérito perfecto simple y en la segunda oración tenemos el pretérito imperfecto. Por lo tanto, allí tampoco hay una coherencia en cuanto a la conjugación de los tiempos verbales, ¿no? ¿Cómo tendríamos que haberlo conjugado? Noté que había una caja oscura encima de la mesa, ¿verdad? Pensó que era la caja que dejó su sobrino ayer. De esta manera, tenemos una coherencia en cuanto a la conjugación de los tiempos verbales.